Empieza, aunque ya les di algo la semana anterior, vamos a retomar en Mateo 13. Vamos a estudiar las parábolas. Mateo 13 desde el versículo 1. Aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar, y se le unió mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Aquí vamos a ver algo muy importante. Esta palabra, parábola, en hebreo es mashal. Ajá. Y eso significa proverbio, dicho, ejemplo. En realidad lo que Yeshua estaba enseñando era proverbios. Y el libro de Proverbios, ¿sí saben ustedes cómo se llama en hebreo? Mishlei. Proverbios. Y eso está, todo el libro, es todo el libro de Proverbios, los que escribió Salomón, ¿verdad? Los Proverbios que escribió Salomón. Esta palabra, mashal, también tiene un concepto muy importante que es gobernar. En Génesis, en el capítulo 1, cuando dice que puso las lumbreras, ahí está la palabra menshalá. Y ahí también está mashal. Es decir, esto, estamos en Mateo 3 es decir, los proverbios son para gobernar, porque tienen la misma raíz de esto, de menshalá, que puso las lumbreras para que señoreen en el día. Y recordemos que el sol, representación de qué es. Yeshua, el sol de justicia. La luna es representación de Israel, que refleja la luz de Yeshua, ¿verdad? Entonces, eso también es un simbolismo, que el sol, la luna, gobiernan sobre la creación, es decir, Yeshua e Israel, que vamos a terminar ejerciendo el gobierno sobre la tierra, ¿verdad? Adán, de parte de Israel, no estaba como el país que conocemos ahora, pero era parte del diseño del Padre. Muy bien. Entonces, miren cuán importante es eso. Entonces, no son, si yo le doy solamente proverbios, creo que es dicho, creo que es ejemplo, algo así, ¿verdad? Esta palabra en griego. Pero en realidad esto es mashal, en hebreo. Y eso se refiere también en algunos pasajes, está como consejo, como refrán. Sí, y dichos también. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el libro de Números, dice la parábola de Balaam. ¿Sí o no? Entonces ya vamos a ver cuán importante es. Entonces, esto, además de esto, mashal también tiene esta connotación. Dicho, refrán, también consejo. Esto es la palabra proverbio, es mashal en hebreo. Y significa esto, proverbio, dicho, ejemplo, y gobernar también. Tiene la misma raíz de las lumbreras. Pero también dice dicho, refrán, consejo. Cuando dice, escuchen los dichos de mi boca, mi mashal.
cuando Balán decía la parábola de Balán, ahí está en hebreo mashal. Entonces esto también, miren, tiene que ver con algo muy importante, con profecía. Es decir, la profecía viene a través de la boca del profeta, viene un mashal, viene un consejo, una dirección. Porque eso, es decir, ¿cuál es el sentido de esto que está traducido como parábolas? El profeta ve todo el mundo espiritual y a través de su boca sale eso simplificado, codificado para que nosotros mastiquemos. ¿Verdad? Es como aquel que le quita la cáscara de una fruta y le da al niño para que coma. No es como muchas veces se ha pensado y se ha malentendido que Yeshua dice: a ellos se les habla por parábolas, a ustedes les daba a conocer los misterios del reino. Es al revés, que a los otros les daba para que no conozcan y a los discípulos para que ellos sí conozcan, pero es al revés, a los otros es lo más simple. Una parábola, un mashal es algo simplificado para que puedan entender. No es como, no es oculto, no es complicado. Entonces, ¿por qué? Ahí sí Porque siempre dice, se lo ha visto desde la perspectiva griega, filosófica. Porque mientras más oculto es, usted es más sabio. ¿Verdad? Pero aquí no. Y eso, imagínense cómo iba a decir él algo para que la gente no entienda. porque hay inclusive, ¿cuáles? No me acuerdo que dice que les hablaba así para... Ya vamos a ver por qué es. Ya vamos a ver por qué es. Porque se ha malentendido el concepto. Y esto es, miren, en la literatura rabínica por Yeshua hay 5.000 parábolas. Es decir, hay gran cantidad, era un método usado por todos los profetas y aún por el Padre. Por ejemplo, una parábola del Padre, Isaías 5. Plantea una viña. Pensaba encontrar uvas dulces y aquí me han producido uvas agrias. Eso es un mashal. Es decir, el Padre simplificó, porque él iba a decir: mi Torah, mi palabra, engendra simiente y tienen que dar frutos del ruach. Se hacía mucho ellos. Entonces le dijo lo que conocían: una viña, planté una buena semilla y me ha dado algo diferente. Otro mashal: de todo árbol puedes comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es un mashal, es decir, algo simplificado para que entiendan. Un ejemplo de algo complejo y lo traduce a algo simple. Y eso es lo que hacen los profetas. Transmiten la voluntad del Padre y lo traen algo. Entonces es muy importante lo que utilizó Yeshua. Él no utilizó nada nuevo, utilizó lo que siempre ha hecho el pueblo de Israel. Los profetas, cuando decían algo, exacto, Jeremías que se puso el yugo, Ezequiel que se puso desnudo de un lado, después del otro lado, dibujó a Jerusalén, lo cercó. Esos son mashal, o sea, para expresar la voluntad del Padre de una forma simple, o sea, para tener un conocimiento alto y darlo de una manera simple. Eso es un mashal. Y de ahí ya vamos a ver esto que mencionaba sabiduría. Entonces, ¿qué hizo Yeshua con estos mashal o parábolas? ¿Qué hizo Salomón con los proverbios? ¿Cuál es la característica de proverbios? Sabiduría. Entonces, mashal, esto es sinónimo de sabiduría, pero no una sabiduría cualquiera. Sabiduría divina, pero también algo mucho más: sabiduría práctica. Que es una cosa muy diferente. Proverbios eso, miren, y eso aprendí en la clase que di de Proverbios. Proverbios es el ejemplo, la guía para nosotros de cómo aplicar la Torah en nuestra vida. Porque Proverbios no tiene nada de errores. Eso fue escrito por un hombre que sabía de botánica, que sabía de zoología, sabía de planetas, ¿verdad? Era el hombre más sabio sobre la tierra. Entonces, Proverbios tenemos que volver a leer y hagamos el ejercicio. Un proverbio diario. ¿Se comprometen a leer?
En 30 días vamos a tener guía para una sabiduría práctica, cómo aplicar la Torah. Y eso es lo que hizo Yeshua en las parábolas o Mashal, hacer algo práctico, ¿verdad? Entonces tenemos una guía para vivir, porque Yeshua ha dado las fórmulas para que sea algo práctico. Ellos tenían conocimiento, pero Yeshua les dijo: si tú codiciaste en el corazón, tú ya vencerás. Es decir, Él llevó de aquí a acá la Torah. Y como está acá, yo ya vivo de una manera natural y es algo práctico. Y ese es el reto que debemos tener ahora. Que la Torah, las instrucciones del Padre vengan a nuestro corazón, que empiece el cambio de adentro, no de afuera. Primero nuestro corazón y vendrán los cambios. Y los Mashal justamente apuntan a eso. Es algo simple para ponerlo por práctica. Por ejemplo, algo de una sabiduría práctica de un Mashal de aquí. ¿Cuál era el que dije tarde? Un refrán. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Otro. Yo te dije uno bueno ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer. Bueno, eso. Por ejemplo, conozco al cura de mi pueblo. ¿Conozco aquí? Al cura de mi pueblo. Vean, ese es un refrán que dicen: yo ya sé qué es lo que pasa aquí, sé cómo es esa persona. ¿Verdad? Pero lo dicen de una manera práctica. ¿Quién con lobo se junta? ¿Verdad? Entonces son dichos, refranes. Son sabidurías. Es sabiduría. Sabiduría popular. Entonces, un ejemplo lo ponen en algo simple que no ofende y que a veces incluso hasta causa gracia, causa risa, ¿verdad? Entonces, le manda el cuchillo, Es como indirecto. pero sonriendo, ¿verdad? Entonces, evita la ofensa. Eso es lo que hizo Yeshua con los Mashal o parábolas. Pero en hebreo es justamente eso: proverbio, dicho, ejemplo y también gobierno. Claro, un sabio gobierno. ¿Por qué se caen? ¿Por qué hay problemas en las casas? Por los dichos. ¿Por qué se caen negocios? Por dichos. ¿Por qué se condenan las naciones? ¿Por qué se condenan los gobernantes? Por los dichos de su boca, ¿verdad? ¿Por qué hay problemas en las congregaciones? Por los dichos de su boca, ¿verdad? Entonces, Mashal va directamente relacionado con gobierno. Porque a veces usted, las cosas que dice, puede tener toda la capacidad del mundo. Ahora sí, eso se llama inteligencia emocional. Puede tener toda la capacidad del mundo, pero usted, si no sabe controlar sus emociones, de nada servirá el talento, ¿verdad? Porque pierde. Y ese es un gran problema que tiene el creyente, que a veces nos falta la sabiduría, cómo actuar en X situación, ¿verdad? Y tiene el don, tiene el Ruach, tiene el Torah, pero no sabemos cómo aplicarlo. Y Proverbios es para que yo aplique la Torah. Es ejemplo de Torah práctica. Entonces es muy importante que yo podamos entender esta introducción. Estoy dando para que rompamos un esquema mental de que es una parábola, porque pensamos que es algo oculto, que es algo que tiene misterio, pero el sentido es simplificar algo. Porque así dice. Pero eso también da lugar a que sea interpretado de diferente manera. Alguien que no conoce el contexto lo va a interpretar de una manera diferente. Pero a ellos que conocían el contexto, que eran agricultores, y la mayoría de las parábolas que vamos a ver, de los Mashal, tienen que ver con agricultura. Entonces, alguien que no tiene conocimiento de agricultura no va a entenderlo. Alguien que no sabe qué es la cizaña no va a entenderlo. Y ahora vamos a ver qué es la cizaña. Es sorprendente. ¿Qué realmente es la cizaña? Entonces, tomamos un ejemplo espiritual, explicarlo a través de algo práctico, de algo que conocían. Y a veces eso es lo que nos falta en la predicación del Evangelio, porque a veces puede quedar muy acá arriba, ¿no? Y tenemos que bajar a lo que la gente conoce. Por eso creo que si yo estuviera en esta época, ya no estuviera hablando de parábolas de agricultura, sino parábolas de tecnología, de celulares, de tablets. Muy bien, entonces vamos a la primera parábola.
He aquí que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Si ahora lo vamos a ver más en detalle. 6. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí les estaba hablando algo muy conocido en esa época, muy conocido en ese tiempo. Entonces el campo. Ese era un campo. El mundo, ¿verdad? Entonces dice que el agricultor, y este es un tipo de siembra utilizado en el Medio Oriente que se llama siembra al voleo. Es decir, cogía y lanzaba la semilla. No tenían las técnicas que tienen ahora, entonces venía el sembrador, Araba la tierra. Primero tirar, después la. Sí. lanzaba, y luego venía el arado, pasaba el surco, Las semillas que se quedaban ahí en el surco se hacían. Entonces hay muchas que quedaron fuera. ¿verdad? Entonces, a este espacio entre surco y surco se le llamaba camino porque por ahí podía caminar, ¿verdad? Sí, son las mismas. Entonces, ya pasó el agricultor. Alguna semilla cayó aquí, otra semilla cayó aquí y otras cayeron también por acá, ¿verdad? Porque incluso por el movimiento de los bueyes, todo eso pudo despertarse por todo lado. Entonces dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces aquí hubo semillas que se quedaron aquí. En el camino, esa tierra era dura. La tierra donde pasó el arado, esa era tierra suave, ¿verdad? Se ablandó porque el arado abre. Esto representa a creyentes incrédulos, a creyentes con dureza de corazón, a creyentes con corazones incircuncisos, a creyentes con oídos incircuncisos, que no escuchan Torah, por más que viene, pero esta tierra es dura y no penetra. ¿Verdad? La semilla puede ser buena, la Torah es buena, pero el corazón está endurecido, no ha sido tratado por el arado. Entonces vienen las aves, y las aves representan al mal, ¿verdad? Es simbolismo las aves. Viene el enemigo y se lo llevó. Esa semilla se quedó. Ajá. Cayó en un tipo de terreno así, que no ha sido tratado por el Padre, que no era sensible a las cosas del Padre. Parte también cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía necesidad de tierra, profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Algunas, cuando el surco se abre, forma así, ¿verdad? Entonces, aquí también hay tierra, pero tiene ciertas capas de piedras todavía no, pero acá y es un terreno fértil. Entonces el segundo grupo es ahí. Puede echar raíces, pero no tiene mucha tierra. Eso representa a los creyentes. Amén, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Pero sale afuera, se olvidó. Porque no había mucha tierra, no tenía fundamento, no había sido tratado. Recordemos que el arado
prepara, ¿verdad? Esa es la mano del Padre, el brazo del Padre. Eso, ¿cómo es eso del barrecho? Cuando hace el arado, afloja la tierra. Sí. Eso como es barrecho y después pasan uno como tenedores grandes para seguir Como rastrillo. Como rastrillo para seguir soltando más la tierra. Sí. Saca las hierbas para Para limpiar el... Pero eso me parece que es en otro proceso de siembra. No en este siembra, en este proceso de arboleo. Eso del deshierve es después. Ajá. Empieza cuando la planta está naciendo, la hierba mala empieza a crecer más. Ajá. Entonces, para que no le tape, llaman el proceso del deshierve. Entonces van arrancando todas esas hierbas Ajá. malas para dejarle nuevamente sola a la... Exacto. Ese proceso ya de... Claro, y el proceso de limpieza. Proceso de limpieza por siempre. Entonces, esa es la tierra que cae, porque todavía ahí hay pequeñas piedras que hay en la superficie, ¿verdad? Claro. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa es, recuerden, los campos, los terrenos tenían un cerco. Y para que no se pase el vecino que no respete el mandamiento de no traspasar los límites del vecino, ponían pencos, cercos, hacían con mora. Bueno, ponían plantas que tenían espinos, ¿verdad? Entonces, Ahora es alambre de púas. alambre de púas. Entonces, esa semilla que cayó junto a espinos es la que estaba acá en este borde. En los bosques. En los bordes que tampoco era tierra fértil. Claro, no puede ser. Entonces había plantas ahí que crecían y la ahogaban, le daban sombra y no echaban raíz. Eso representa a aquellos que no perseveran. Viene el problema y enseguida abandonan, y eso explica Yeshua más adelante, ¿no? Viene el problema, o si no, vienen los afanes del mundo, las riquezas, el deleite, el placer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso lo que nos estamos viendo últimamente, que se deja lo del Padre por un trabajo, por dinero. O sea, no se le da prioridad al Padre. Los afanes del mundo tenían palabra, pero el afán del mundo, el brillo del mundo los cautivó, y eso hizo que se ahogue la palabra. Ya no les importó quebrantar Shabbat, ya no les importó comer cerdo, ya no les importa las cosas del Padre, ¿verdad? Porque el brillo del mundo ahogó la semilla de la palabra del Padre. Ahora aquí probada en la... ¿Verdad? Entonces, no toda puerta que se abre es bendición del Padre. Isaac, hubo escasez en donde estaba, y él dijo, voy a irme a Egipto, allá hay buenas tierras. El padre dijo, no, te quedas aquí cava los pozos. No toda puerta que se abre, no todo lo que a mí me parece bueno es bueno del Padre, ¿verdad? Porque si está por prioridad lo del mundo, yo soy un tipo de creyente que está entre cardos de espinas, y eso termina ahogando la palabra. Eso por un lado. Por el otro lado, aquellos que esperaban algo y no recibieron, que está demorando las respuestas del cielo. Entonces, esto no sirve, mejor me voy. Creyentes que están entre cardos de espinas, las dificultades, el brillo del mundo ante todo, dice Yeshua, eso ahogó la palabra que había en ellos. También la palabra del sembrador, eso básicamente habla de tipos de creyentes y habla básicamente de fruto. Aquel que cayó aquí son los creyentes que tienen emuná, que tienen temor, que obedecen, que se mueven en lo del Padre, ¿verdad? Reciben gozoso diciendo, si aquí dice, esto va a ser, yo no voy a hacerlo. Ahí están los creyentes tipo Jacob. Los creyentes tipo Esaú están por acá. Venden su primogenitura por un plato de lentejas. Una emergencia, la primera puerta que se abrió, ahí se quedó todo.
no importa mi primogenitura. Esta parábola tiene que ver con fruto. Y el fruto es muy importante y eso va a ser tema de juicio, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos estar siempre listos para que hayan surcos en nuestra vida. Porque en cualquier momento yo no sé que el Padre venga a me dé una instrucción, ¿verdad? Cómo Eliseo trazó surcos en el ejército de los 3 reyes paganos. ¿Cómo trazó? ¿Cómo trazó Eliseo? Surcos en los 3 ejércitos de los reyes paganos. Segunda de Reyes. Pasan en un tañedor. Tañedor, alguien que trae un instrumento. Adoró, creó una plataforma, ablandó los corazones, vino la palabra profética, cayó en buena tierra, cayó en los surcos, dio fruto y ellos empezaron a cavar huecos en el desierto donde no había llovido 3 años porque les había dicho que iba a llover y que los estanques iban a ser llenos. ¿Cómo labramos nuestro terreno ahora? Adoración, ayuno, oración, estudio de la palabra. Eso va haciendo que esta tierra, que este corazón se vaya moldando y no esté como esta tierra aquí dura por la lluvia, por el sol, por el calor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que cada vez está abriendo un surco donde haya tierra fértil, donde la semilla del Padre puede entrar y calzar y dar fruto, ¿verdad? Porque a veces yo puedo estar triste, tengo un problema, estoy aquí, pero mi mente está por otro lado. Cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se las llevaron. La distracción, el temor, el enojo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no permitamos que la semilla del Padre sea robada por el enemigo. Recordemos que vino a robar, a matar y a destruir. Siempre estemos como actitud como de niños. El niño siempre puede recibir algo, ¿verdad? Tiene un corazón que ha permitido que haya un surco en la tierra, que el labrador permita hacer un surco en nuestros corazones para que nosotros no tengamos incredulidad. A eso se refiere esta parábola. Y luego da fruto, al 30, al 60, al 100 por uno. A pesar de que haya caído en buena tierra, depende de otros factores para dar fruto. Pero el Padre quiere que nosotros demos fruto al 100 por uno, no solamente al 30, ¿verdad? Y ahí también muestra las capacidades. ¿Tú cuántas? 10 sobre 10. ¿Tú cuántas? 5 sobre 5. Tú nada, a uno que no tienes, te será quitado al 30, al 60 y al 100 por uno. El Padre siempre espera más de nosotros. Recordemos la higuera. Yeshua pasó y no había fruto, había puro hojas. Ese había puro conocimiento, pero 0 obras. Porque el fruto se manifiesta por obras. Y por eso es importante el mashal. Porque eso lo aplico y genera fruto. Lo aplico y genera obras de justicia, ¿verdad? Pero cuando es mashal, porque si no, puedo estar con Torah, pero puedo estar haciendo obras de injusticia, ¿verdad? La Torah puede provocar injusticia cuando es mal canalizada y entonces hace daño al corazón de la persona. Bueno, eso depende también porque alguien se puede ofender porque va a pensar que es contra él directamente y no es así. También depende de la situación de la tierra. Miren, 2 cosas, mejor dicho 3 cosas: el sembrador, el labrador y el campo, la tierra. Por más buenas intenciones que tenga nuestro Padre, si es que el campo no se deja preparar, él no va a poder actuar. El arado es importante. El arado es importante.
Y del lado es la prueba, la aflicción, el dolor, la corrección, el llamado de atención, la humillación, la adoración, la oración, la ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces son muchas cosas que van a ablandar este terreno. Porque el Padre lo que trabaja es en el corazón. Y tanto es así que lo que primero que se forma en el diente de la madre es el corazón, ¿verdad? Eso es lo primero que se forma. Y por eso el Padre se preocupó de poner su Torah en la mente y en el corazón. Y Yeshua, lo que apunta en todas las enseñanzas que él empieza de Mateo 5 en adelante, es al corazón del hombre, a la intención, a lo que sale de adentro, no lo de afuera. No es lo que conoce, sino lo que viene de adentro. Sus acciones, ¿verdad? Sí, definitivamente. Así es. Vamos a ver el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos decían: ¿por qué les hablas por proverbios? Voy a quitar la palabra parábola porque esa no se entiende muy bien. Porque parábola me lleva a otra cosa. Dice: ¿por qué les hablas por proverbios? Por mashal. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces Yeshua no está diciendo que a ellos les estaba hablando en misterios, sino les estaba diciendo: yo les estoy dando a ellos lo más simple. Y a pesar de eso, no quieren entender porque su corazón está endurecido. Se ha engrosado. Ya vamos a ver lo que cita el profeta Isaías más adelante. Dice: a ustedes les voy a dar alimento sólido. Pero a ellos tengo que hablarles así de la manera más simple. Y aún así sus discípulos tampoco entendían. Cuando le dicen: explícanos la parábola, no es que ellos no entendieran, ellos querían más. Porque sabían de que es algo simple. Había cosas grandes y ocultas. Había una verdad más grande atrás de eso, ¿verdad? Es como cuando usted entra a un hotel y ve la recepción. Dice: qué hermoso esto. ¿Cómo será el salón de recepciones? ¿Cómo serán las habitaciones? ¿Verdad? Entonces lo que el Mashal le da la entrada a algo práctico, pero es para algo más grande. No es al revés, viene oculto y le da, y va conociendo. El reino trabaja desde lo simple y luego le va a meter hacia arriba. Si yo les he hablado cosas terrenales y ustedes no entienden, ¿cómo será si les dijese las espirituales? O sea, Yeshua no pudo cumplir toda la visión que tenía porque el corazón del hombre no estaba preparado. Por eso es necesario el segundo consolador. Claro, por eso ahora eso. Estamos recibiendo esas cosas que anhelaron ver muchos. Continuemos. Ellos estaban más entretenidos en las tradiciones de los hombres que en lo que les estaba hablando él. La mentalidad. Este campo es la mente también. Porque una mente que no quiere no va a entrar, porque va a estar resonando con su lógica. No, si he aprendido esto, ¿cómo les van a decir esto? Esto no es así. Y uno se empieza a ver el choque, ¿verdad? Y usted pasa, puede pasar entre... Y a mí me pasaba así. Cuando yo empecé a conocer, mi mente ya no recibía lo que mamá me decía: esto está equivocado, esto no es así. Y más bien me hacía más daño a mí. Porque decía yo: en vez de salir edificado, me salgo enojado. Ya no recibía. Pero así también es el proceso inverso, que empieza a recibir la verdad y hay un rechazo porque es algo nuevo, es la tendencia humana. Dice: no, ¿cómo hacer? No es así. ¿Por qué va a prohibir esto? Si todo el mundo lo hace. En esta época usted va a creer que es así, ¿verdad? La parte más fuerte que yo pienso con el rechazo viene de haber puesto en los ojos absolutamente solo Yeshua.
Y ellos piensan que en el momento en que uno está yendo al Padre, se está desconociendo la obra de Yeshua. Esa es la parte de la ceguera. Qué bueno eso. Es que es así, esa es la parte. Y siempre, porque yo, y si creen en Yeshua, y esto, y la obra de él, ¿dónde queda? Como que, Sí. esa es la parte. Nosotros hemos visto casos. No, yo no necesito eso. Con Yeshua yo lo tengo todo. Claro. Él me ha perdonado los pecados presentes, futuros, los de ultratumba y cuando me vaya al cielo también. Piensan que Yeshua hizo todo eso y nos decía, no, nos dice solamente los pecados pasados. Y esta palabra es muy importante. ¿Quién es el sembrador? El Padre. Así lo dice, ¿verdad? El sembrador es el Padre. O sea, no se le puede dejar. La semilla, la Torah es Yeshua, pero es lanzada por el Padre. Entonces, no puedo yo desconocer al sembrador, porque a la final este campo le pertenece al sembrador, no le pertenece a la semilla, no le pertenece el producto de ese campo le pertenece al dueño, la semilla de ese campo le pertenece al dueño, los que trabajan en ese campo le pertenecen al dueño, ¿verdad? La semilla es un instrumento que va a generar un producto, una El raíz. crecimiento es para el Padre, no la Exactamente. semilla. Entonces, es muy importante no dejarle al Padre a un lado, porque al final, esto, a través de la semilla, va a regresar del Padre. Va a ir a los graneros del Padre, porque es de Él. Yeshua vino a llevarnos al Padre, a abrirnos los misterios del reino, para que nos conectemos con el Padre. ¿Verdad? No vino a quedarse con toda la gloria. El corazón de Yeshua realmente debe estar muy triste, porque muchos se quedaron en Él y al Padre le dejaron a un lado. Decir, no entendieron mi mensaje. Yo vine a conectarles a mi Padre, a que tengan comunión con mi Padre y se queden en medio camino. Y podríamos decir que el hecho de quedarse en medio camino es una forma de idolatría. No necesariamente. Más bien eso es una falta de honra al rey. No reconocerle a él. ¿Sí? Porque, bueno, al hijo se le debe dar la honra. Así lo dice la Escritura. Pero no la sobrehonra. Claro que hay un exceso. Un exceso. Hay un exceso, pero el problema no es el exceso de honra a Yeshua, sino es la falta de honra al Padre. Ese es el problema. ¿Y las personas que se dedican más al Espíritu Santo? Bueno, el Ruach es el que me lleva a adorarle, a conectarme con el Mesías, de Mesías me conecta con el Padre. Si yo me conecto ahí, yo no he avanzado hacia donde debo llegar, ni siquiera he llegado al Mesías. Y eso es lo que pasa. Muy emocionalistas, mucho don, pero cero fruto. ¿Verdad? Entonces, lo ideal es el Ruach, poder, más la semilla, Torah, palabra y poder, eso me conecta con mi Padre. Porque la verdad es, el Ruach me lleva a toda verdad. Él pone la Torah del Padre. Mejor dicho, Él obedece las instrucciones del Padre, que pondrá su espíritu para que nosotros andemos en sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, el Ruach es el que me lleva. Nadie puede llamar a Yeshua Señor si no es por el espíritu, ¿verdad? Él me da la revelación, me conecta con el Mesías, pero de ahí el proceso es hacia el Padre. No puedo quedarme en la mitad del camino. No puedo quedarme yo en el lugar santísimo, en el lugar santo. Tengo que entrar al lugar santísimo. Para eso murió Yeshua, lo dijo, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dijo, que ahora tenemos acceso al lugar santísimo a través del velo que se rasgó. Esto es de su carne, ¿verdad? Que tenemos acceso al Padre. Entonces el lugar me conecta. Yo no puedo cumplir los mandatos, no puedo reconocer a Yeshua como mi Señor si no es como el Espíritu. Él es mi tutor inicial, que siempre va a estar, porque ya mora en mí. Pero Él tiene una misión de llevarme a toda verdad y hacerme recordar lo que Yeshua enseñó. Esa es la función muy importante del Espíritu. Aparte de equipar con dones, con operaciones, con ministerios, etcétera, etcétera,
Pero el asunto, todo eso tiene que llegar para el Padre, ¿verdad? Efesios 4:11 lo dice, que Él constituyó los oficios sacerdotales de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para la edificación del cuerpo, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a fin de que ya no seamos como niños y llevados por cualquier viento de doctrina, sino que todos seamos edificados en amor, ¿verdad? Pero el asunto es llevar a la estatura del varón, y cuando tengo la estatura del varón, automáticamente yo estoy con el Padre. Pero es para llevarnos a, no es para quedarnos en. A veces estamos corto transporte para Esmeraldas, para Atacames. Llegué, pero no me bajé del bus. No disfruto del destino. Me quedo en el vehículo. Yeshua es el vehículo para llegar al Padre, ¿verdad? El Ruach es el ticket que me habilita subir al transporte. Pero una vez dentro del transporte, yo tengo que llegar a mi destino. El destino es del Padre. Y así va a ser. Al final, continuemos. 14. De manera que se cumpliendo la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué significa la expresión engrosado? Que se ha endurecido como el corazón de Faraón. Llegaba la instrucción, estaba viendo lo que pasaba, pero decía no. Se estaba derrumbando su país, había crisis económica, pero decía no. Su corazón se engrosó. Es decir, esto les pasaba, que no entendían ni lo simple, porque tenían el corazón endurecido, tenían un corazón incircunciso. A eso se refiere esto. No es que Yeshua les hablaba de adrede para que no entiendan, no, les daba lo más simple para que no tengan excusa, para desnudar el corazón que estaba endurecido y que no entendían. Veámosle por favor Jeremías 6:10, alguien vealo. Eran corazones incircuncisos sin Torah del Padre. La Torah, hablan del corazón, es un trabajo conjunto, ¿no? La semilla y el arado. Sí, por favor, Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahvé le es cosa vergonzosa, no la aman. Miren, oídos incircuncisos. Usted habla desde Torah y lamentablemente muchos reaccionan mal. Los insultan, pretenden ofenderlos, porque ahí es clara, la palabra del Padre les resulta vergonzosa, porque tienen oídos incircuncisos. Es decir, se taparon por la tradición. Prefieren lo del hombre antes que lo del Padre, porque lo del hombre les conviene, porque lo del hombre no exige responsabilidad. Solamente queremos beneficios, ¿verdad? Muchos sitios están llenos. Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, Él te va a librar de todas las dificultades, y ahí están contentos. Y eso no está mal, eso hace el Padre. Lo que está mal es que no les dicen cómo hacerlo. ¿Y cómo se lo hace? A través de la palabra del Padre, ¿verdad? Entonces, no quieren oír lo que se debe oír, sino quieren oír lo que la cultura dice que se escuche. Porque muchas de las enseñanzas son culturales y no son escriturales, ¿verdad? Nosotros debemos apuntar a tener enseñanzas escriturales, vivir lo que dice la escritura y no lo que dice la cultura del mundo, la cultura del sitio. No es que aquí todo el mundo lo hace eso, no es que aquí se acostumbra así. Me disculpa, no quiero ofenderle, pero la palabra del Padre dice esto y no puedo hacer eso, ¿verdad? Es correcto. Yo recién leí que cortar el prepucio es quitar el estorbo. ¿Es correcto eso? Quitar los estorbos cuando se circuncida. Eso es lo que hace Yeshua, ¿no? La circuncisión del corazón. Claro, Se quita toda tendencia hacia el pecado. Sí,
significa quitar el estorbo. La circuncisión es eso, porque eso en hebreo es orlá y quiere decir límite. Es decir, el Padre puso un límite en el área en donde todas las naciones de Canaán fallaban, que era codicia, que era lujuria y desenfreno sexual, y que era lujuria y desenfreno en la comida. Entonces la circuncisión tiene que ver con poner límites a comida y sexo. Son las dos cosas donde golpea María, porque recordemos que María golpea dentro, ¿verdad? Él no golpea afuera. Las mujeres marianitas no atacaron con ejército, no atacaron con armas espirituales, maldiciones, se metieron en la cama. Así trabaja María. Por eso el Padre puso límites al hombre en comida para que no tenga desenfreno, porque si cuidaba la comida, tenía control sobre la parte sexual. Quien no controla el vientre no controla lo sexual, porque eso viene como consecuencia de. Entonces, por eso es muy importante la comida, y ya vamos a ver que esto tiene que ver con comida. ¿Qué come usted? Porque muchos están comiendo el pan natural, pero Yeshua dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino lo de Torah del Padre, ¿verdad? Entonces muchos, y es lamentable, se contentan con tener el pan diario, que no está mal, y se olvidaron del pan de arriba del Padre. La conexión, quebraron el ejemplo que hizo Yeshua. Y que estas piedras se conviertan en pan. No. Primero, el Padre, ¿verdad? Comida, dominio propio. Falta el pan espiritual, falta Torah. Ustedes saben cómo se van desarrollando las cosas, ¿verdad? El hombre va cada vez más degenerándose, va perdiendo. Caín mató a Abel. Sus generaciones empezaron a caer en inmoralidad sexual, porque ahí empezó la poligamia, ¿verdad? Un descendiente de Caín, ella empezó a tomar varias mujeres. Miren, empezó con un alimento, con comida. No se llena el vientre, tampoco empieza a llenarse todo el resto de nuestras áreas. Por eso es importante circuncidarnos. Y eso solamente lo hace el Padre. En la inversión del lugar. Vamos a ver Ezequiel 44:7. Esto es muy duro, ¿no? La palabra del Padre es vergonzosa. Qué duro que es ese versículo. Qué duro. Alguien lee Ezequiel 44:7. El corazón se ha engrosado, es incircunciso, ese ahí no penetra nada. Y debemos orar para que el Padre no endurezca el corazón, porque puede llegar un momento en que les quita los primogénitos. 44:7 Ezequiel. Le va dejando hasta que llega un momento. Dice: hasta aquí llegaste, y aquí no pasas. Clamemos por eso, por nuestros parientes, por nuestros hijos, por nuestras generaciones. Tal como Faraón. ¿Cuándo se abrió el corazón de Faraón? ¿Cuándo él pudo entender la palabra del Padre? El designio del Padre que era liberar a su pueblo. Después de tanto dolor, porque su corazón se iba endureciendo. Sí. Habría que ver el contexto, no podría decirlo así. Pero la palabra está escrita como ejemplo, ¿verdad? Entonces, debemos decir para mañana, por favor, estos temas de la dureza del corazón. Porque dureza del corazón tienen los gobernantes, dureza del corazón tienen los que están promoviendo esas leyes pro aborto. Que parten a misericordia y hablan de sus corazones.
tenemos las herramientas para eso. De buena manera es un clamor muy duro porque todos vamos a ver afectados con eso. ¿No será que tenemos tipo de ayuda? Veamos que nos muestra el Padre, porque no en vano recibimos las enseñanzas de jueces, ¿no? Y esos son puertas. Claro, porque a lo mejor tendríamos chance con María José. Veamos. Pero mañana, parte de la intención que sea que Padre nos direccione en ese tema. Que nos direccione a ver qué hacer. Bueno, y la dirección que ya viene también trompetas convocatorias, que es despertarnos. Hemos orado para que el Padre nos direccione qué hacemos. Sí, y vamos a tener una celebración con adoración, con danza también, trompetas, pero también vamos a hacer la parte profética que vamos a hacer como jueces. Creo que cae martes o domingo. Yo te lo hago. Domingo. Domingo a las 6 de la tarde. Muy bien. Entonces, el domingo 29 tenemos aquí la celebración del Día Entero. Ya vamos a organizarnos. Sí, a partir de las 6. Lean por favor Ezequiel 44:7. Una voz de trompeta. De traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Miren, Padre, usted está enfermo en mi casa, incircuncisos de oídos e incircuncisos de corazón. Vienen acá, pero en sus vidas, ¿qué están haciendo? No cumplen mi Torah, la violan, la quebrantan, incircuncisos de corazón. Y debemos apuntar, porque aunque pareciera mentira, ahí ese texto me dice que estas reuniones pueden ser contaminadas y lo que no puede llegar al Padre por gente incircuncisa de corazón. Se me contamina mi santuario. ¿Verdad? Debemos ser más agresivos en eso. Limpiar los aires, estar atentos para que el asunto del Padre toque sus corazones que puedan estar endurecidos, ¿no? Y que deben haber cambios porque no podemos seguir con tibieza espiritual. Muchos se han ido precisamente por eso. Porque aquí no negociamos Torah, porque aquí no negociamos Shabbat, porque aquí no negociamos alimentos. Y también el Padre está cuidando su Santuario. santísimo, porque si la palabra dice que Claro, ahora entendemos eso. Claro. Y el Padre mismo, ¿no? Ajá. Sí. Entonces miren, es muy importante eso. El Padre mismo está encargándose de sanarlos. Sí, el Padre tiene el control. Hechos 7:51. Están los que deben estar siempre en cada uno. Amén. Hechos 7:51. Es muy importante. Miren cuán profunda es la enseñanza esa del sembrador, ¿no? No es algo así muy simple. Bueno, es profunda, pero ellos lo entendían al paso. Ellos decían, ya está, y sabíamos de un agricultor esto lo entiende en 3 minutos. Claro, y esto está relacionado con la enseñanza del yugo. Sí, el yugo de la Torah. Sí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Gracias, mi hermano. Miren, incircuncisos de corazón, incircuncisos de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu. Corazones endurecidos, por eso, ni oyen, ni quieren. Porque no quieren oír la palabra del Padre. Quieren oír lo que les conviene. Entonces, ellos estaban haciendo eso. Estaban más preocupados de aparentar antes que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Y por eso no querían escuchar. Por eso se resistían a la enseñanza de Yeshua. A pesar de que llegó a nivel más simple,
no quisieron recibir enseñanza. Por eso él dice, el corazón en el versículo de Mateo 13, piense porque el corazón de este pueblo se engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y ahí en la versión hebrea dice, a menos que se arrepientan y yo los sane. No dice aquí y se conviertan y yo los sane, dice, y el problema es la traducción, porque aquí dicen y se conviertan, y eso es teshuvah. Dice, a menos que hagan teshuvah y sean sanados. Es decir, dejen de hacer lo malo y empiecen a buscar la senda antigua, ¿verdad? Entonces, esa es una invitación a teshuvah. Pues, ¿cómo se puede romper la dureza de incredulidad? Haciendo teshuvah. Por eso lo primero que predicó Yeshua es, hagan teshuvah porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Entonces es la actitud del corazón, porque teshuvah es actitud, ¿verdad? Es decisión de dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo que debo hacer, de desandar todo el camino que estuve andando sin cumplir mandatos y preceptos del Padre y empezar a cumplir su voluntad. Y aquí dice, esto les acontece porque se ha endurecido su corazón, no entienden, a menos que hagan teshuvah y yo pueda sanarlos, yo pueda restaurarlos. Pero todo esto es por la falta de amor a Dios. Que si la masa Dios busca cambiar. Haces que su amor a Dios y al prójimo. Sí, perfecto. Esa es la fórmula. Amor al Padre y amor al prójimo. Ahí es cuando usted permite, cuando usted ama al Padre, cuando usted ama al prójimo, ahí la semilla empieza a dar. Pero las conveniencias personales, eso engrosa el corazón. Porque eso no es el lugar, ¿será o no será? ¿Lo hago o no lo hago? Pensar solo en lo que me conviene. Exactamente. Pensar solamente en lo que deseo y no en lo que me es necesario. No pensar en la necesidad del resto. Entonces ahí hay problemas. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Vamos, continuemos. Vamos a la parábola del trigo y la cizaña. Y con eso creo que vamos a acabar. Yo dije, voy a acabar todo el capítulo 3 de Mateo. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarle manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a ir analizando esto. Dice, sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían. Ahí está la clave. La primera parábola era, y vamos a ver cómo las parábolas van profundizando hacia el corazón del hombre. Aquí vemos un ejemplo, era actitud interna del corazón, ¿verdad? Mi disposición. En esta otra parábola ya cayó en el surco, pero se durmió. No cuidó la semilla. Y ya vamos a ver, vamos por favor a 1 Tesalonicenses. Efesios, recuerda que dicen, ¿qué dice ahí Yeshua? Sed sobrios y velad. El apóstol Pedro también dice, velad, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugente buscando a quien devorar.
Hijitos míos, vosotros sois hijos de la luz, no de las tinieblas. Permaneced como hijos de la luz, ¿verdad? Y no en oscuridad. El dormir está relacionado con oscuridad, con falta de Torah, ¿verdad? Pero vamos a ver eso. Falta de Torah, acciones malas, gente que está dormida, gente que no adora, que no ayuda, que no ora. Porque Yeshua les dijo, ven y ora, ¿verdad? Entonces, desvelar es estar continuamente atento. Aquí se confiaron. No estoy bien aquí, Dios está conmigo. No pasa nada. Cuidado con dormirse. ¿Camarón que se duerme? Muy bien. Les había dicho Tesalonicenses, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5. Y vamos a ver cómo pueden estar leyendo Biblia, pero están bien dormidos. ¿Están qué? Bien dormidos. No ustedes. Fue en general. Porque me dice, ¿sí cómo? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y el contexto anterior es Moedín, ¿verdad? Acerca de los Moedín de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad de que les escriba. Primera Tesalonicenses 5. 5, el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos, por tanto, no durmamos como los demás. Seamos sobrios y velemos. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y aquí habla una palabra, ser sobrio. Es decir, aquel que no se mueve con excesos. Aquel que tiene límites es una persona sobria, ¿verdad? No tiene nada de más, es justo. Dominio propio, exactamente. Dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y ahí dice anteriormente, dice, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche para aquellos que duermen, para aquellos que no están en las moedinas. Si usted no guarda Shabbat, si usted no guarda las convocatorias del Padre, usted está dormido. Las fiestas, las convocatorias, eso en hebreo, convocatorias. Miren, porque todo el contexto habla de la venida del Señor y habla de las convocatorias, ¿verdad? Entonces, por más que esté leyendo la Biblia, por más que sepa versículos de memoria, si no guarda los tiempos del Padre, está dormido porque no entiende los tiempos, ¿verdad? Entonces, esto es gente que conocía la Torah, pero no guardaba los tiempos del Padre, dormido. No hacía oración y no hacía ayuno, ¿verdad? Es decir, no tenían una vida espiritual activa, no estaban atentos a las cosas del Padre, estaban dormidos. Y es muy importante eso, que no nos coja dormidos hoy, que debemos estar siempre velando, ser sobrios. Y yo les dijo, oren. Y cuando vino, él se sintió triste porque ni siquiera una hora guardaron. ¿Verdad? Y el shofar, miren, me hacen así, pero no es un sí, sino yo sé por qué. Miren, el shofar, uno de los simbolismos de Yom Teruah, es despierta tú que duermes. Y eso es lo que vamos a hacer sonar. El Padre nos muestra dónde tenemos que hacer sonar. Porque ahí tiene que despertarse. Porque mientras está dormido,
El enemigo ha venido y ha puesto cizaña. Y nosotros estemos atentos para que no venga y ponga cizaña dentro de nosotros. Porque ya tenemos la buena palabra. Ya hemos sabido de la contaminación de doctrina humana y estamos volviendo a la senda antigua, ¿verdad? Entonces el Padre ya sembró buena cizaña en nuestro campo, que somos nosotros, de nuestros corazones. No durmamos. La cizaña sembró. ¿Ah? Buena semilla. Sembró la cizaña. Sí, porque aquí dice, Con la semilla. ¿no? Dice, pero mientras, el versículo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sí, el enemigo, pero también sembró cizaña. ¿Pero cómo sembró cizaña? Porque estaba. Si la cizaña no debería nacer en forma natural, Porque estaban fríos. ¿sí o no? Están dormidos, por eso que se Están quedaron dormidos. dormidos. Sí, no se dieron de la cuenta. Torá, ¿no? Práctica de la Torá. Sí, está bien, pero yo me voy al punto que la cizaña no debería crecer en forma natural. No es un arbusto, una mala hierba. Vamos a ver qué es cizaña. Cizaña en griego, les voy a poner, porque no es el arbusto que nosotros creemos. Acaba con la planta, con las semillas. Es una plaga. Sí. Puede ser la cizaña. Claro. Miren, Y termina cizaña, llamada. ahí en el texto de Mateo, Eso es cizaña. en griego es cizañón. Cizañón. Ujú. Y esta es conocida, los rabinos le llaman corrupta o falsa espiga, falso grano. Este tipo, este cizañón, es una semilla corrupta que provoca muerte en las personas y en los animales que comen eso. Entonces no es la plantita así, es algo que genéticamente está alterado. Tiene la misma apariencia, pero no es eso. Y le llaman bastardo eso, bastarda en la literatura rabínica. Es decir, un grano falsificado, con una moneda adulterada. Y miren, y nosotros este día nos dimos cuenta, hasta monedas de un centavo están falsificadas, están circulando falsificadas. Son más negras y un poco más grandes. Hasta de un centavo, Y el imagínense. vencito también. ¿Ah? El vencito también está. Claro, si hacen de un centavo deben hacer el resto. Entonces, miren, esto que representa la semilla que pone el Padre, ¿cuál es? La palabra, la Torah. ¿Recuerdan la enseñanza? El semen. Cuando fecunda, engendra la imagen y la semejanza del Padre, ¿verdad? Pero un gen corrupto, torcido, cizaña, cizanón, grano falso, lo que va a engendrar es muerte, porque esta cizaña engendra muerte. Esta semilla, la palabra del Padre. La cizaña, enseñanzas humanas. Torah equivocada, Torah prostituida. Esa es la cizaña. Que suena igual, parece igual, pero el fruto que produce, ahí se da cuenta que no ha edificado la vida de las personas por 2000 años. No nos ha conectado con el trono por 2000 años. Ni peor con el Padre. Es eso, cizañón. Es decir, es algo adulterado que parece original. El semitismo. Que hace que crezca, pero en el momento de dar fruto, no da fruto. Palabra que solamente entretiene, pero no forma, no edifica. No le cambia. No confronta, no llega al corazón, que se queda solamente en la cabeza. Esa es la cizaña.
Pues el enemigo vino y sembró la cizaña. Por eso es que no crece en forma natural, sino es algo alterado, adulterado, el evangelio adulterado. No, estamos solamente bajo la gracia, cizañón. No, el Antiguo Testamento ya está abolido, cizañón. No, nosotros ahora somos el reemplazo de Israel, ellos ya no cuentan, cizañón, produce muerte, porque estaban dormidos, porque no escuchaban la voz del Ruach. No Estaban existe, atentos. Ya no Shabbat, no, domingo, cizañón. no existe el pueblo de Israel porque ya lo apartó el Padre. Y Eso es cizañón. ahora solo la iglesia cristiana, nomás nosotros somos el pueblo de Israel. Eso predicaron yo Eso hoy. es porque se durmieron y el enemigo vino y sembró una enseñanza diferente a lo que está en la palabra. O sea que no hay trigo, solo hay cizaña desde años. Lamentablemente. Y por eso es que nuestras vidas no cambian. Porque no da fruto. Más bien eso produce muerte. Aquí hay que quemar como en el Amazonas, provocar el incendio. Provocar un incendio con el espíritu. Entonces, miren, esa parábola del trigo y la cizaña tiene que ver con enseñanza. Muy bien, ya vino la palabra. Se edificó, ahora cuiden qué es lo que entra a sus oídos, ¿verdad? Porque no todo lo que escucho por ahí me edifica. Más bien, si no tengo la madurez suficiente, me desvía, me puede torcer, confundir. Es como un niño. El niño tiene que ser guiado por sus padres porque si no le pueden robar. Le dan un caramelo y le suministraron. Ustedes encuentran un discípulo y lo hacen más hijos del infierno que ustedes. Y eso se lo dijo hace 2000 años y esa palabra también es hoy para aquellos falsos enseñadores que solamente enseñan muerte y no enseñan Torah de vida. Pero el Padre ya nos advirtió, cuidado, que vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, que tratarán de engañar incluso aún a los escogidos. Y el apóstol Pablo dice, y no es de extrañarse que aún Satanás y sus ángeles se vistan como ministros de justicia. Cuiden el campo, porque esto ya no lo hace el Padre, esto lo hacemos nosotros. Se durmieron y vino el enemigo y puso sembró cizaña. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que no se dieron cuenta. ¿Cuándo se dieron cuenta? Iban a coger fruto y ya pasó todo el periodo, varios meses, que estuvo ahí metida y creían que era trigo y no era trigo. Creían que eran hijos de Dios y no eran hijos de Dios. Creían que habían nacido de nuevo y no nacieron de nuevo. Creían que eran salvos y no eran salvos. Eran cizaña. Parecían que eran. Hasta cantaban mejor que uno. Hasta oraban mejor que uno. Pero cuando tuvieron que dar fruto, no hubo fruto. Le volvieron la espalda, le criticaron, le humillaron. Y trataron peor que al enemigo. Cizaña. ¿Cuándo se da cuenta que usted tiene la buena semilla? Cuando tiene que dar evidencia del fruto. Cuando le golpean, cuando le hieren, cuando no piensan igual que usted, etcétera, etcétera. ¿Verdad? No permitan que el enemigo venga y ponga cizaña. Velen, es decir, estén en constante oración, estén en constante estudio, estén en constante adoración, porque así su campo va a estar blindado, va a estar protegido. No se duerman. Velen, es la instrucción que dejó Yeshua, ¿verdad? Y en varios pasajes. Sed sobrios y velad, no nos durmamos. Continuemos. Vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Sí, tenemos tiempo. ¿Me dan 3 minutos? Muy bien. Otra parábola, 31. Otra parábola le refirió diciendo:
El reino del cielo, de los cielos, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En primer lugar, la mostaza no es árbol, es rama. En segundo lugar, ningún pájaro hace nidos en las ramas de la mostaza, porque aquí lo dice, es una hortaliza, no es un árbol. No es como muchas veces nos han enseñado, ¿no? Y hay dibujos. El granito de mostaza y es un árbol inmenso. No, la mostaza no es árbol. Verifiquen en internet. Aquí me está refiriendo a otra cosa. El Todopoderoso, a través de este ejemplo de la mostaza. Máximo alcanzaba 1,5 metros, 2 metros de altura. Los arbustos de la mostaza. Y los pájaros nunca tienen esa altura, ¿verdad? Ellos son libres, ellos buscan lugares altos para proteger a sus crías, ¿verdad? Entonces, no se refiere esto al árbol de mostaza, porque no hay tal árbol de mostaza. Aquí la enseñanza que nos está dando Yeshua es algo muy diferente. Dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Dice la cual es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Dice mayor de las hortalizas, no dice mayor de los árboles. ¿Sí o no? Es muy clarito. Y se hace árbol, y esto no es tan árbol. Bueno, acá es una altura, pero entre las hortalizas, pero comparado con un árbol de eucalipto, etcétera, otro tipo de árboles, Es pequeñito. Es pequeñito y un pájaro no va a poner en el más chiquito, le ponen en uno grande. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Padre, el reino, es poderoso para hacer de algo simple algo grande, ¿verdad? Pues es algo esto parecido ustedes han sido injertados contra la naturaleza, es decir, ya no da el fruto como injertado, sino da el fruto en donde se injertó. Eso es contra la naturaleza. Entonces, la palabra del Padre es eso. Es algo que aparentemente es menospreciable, pequeñito, o el ángel despreciable, pero él puede romper todo lo que haya dicho el hombre, toda la lógica humana, y puede transformar de ahí en algo grande, un doble de justicia. Pero cuando crezca, tengan cuidado, porque las aves del cielo no representan algo bueno. Recordemos el sueño de José, ¿verdad? Había una cesta sobre su cabeza y vinieron las aves del cielo y se lo comieron. Muerte, ¿verdad? Y hay muchos pasajes en las escrituras que hablan de las aves del cielo que vienen y comen el sueño de Abraham. El Padre cerró el pacto y las aves del cielo, las aves de rapiña querían venir y llevarse eso. Es decir, tú recibiste algo poderoso. Cuidado, te ensoberbezcas. Cuidado que creas que eres grande, porque pueden venir las aves del cielo y hacer nidos en ti. Es decir, van a meter falsa doctrina, van a meter falsa enseñanza, te van a meter orgullo, te van a meter soberbia y vas a terminar mal. Porque las aves del cielo, en el contexto bíblico, son desafiadoras de muerte. Vienen a robar, ¿verdad? Las aves vimos que se robaron la semilla del Padre, ¿verdad? Entonces viene a posarse algo que no viene del Padre. Si creciste por una semilla, la semilla poderosa del Evangelio, la más pequeñita de las semillas, de lo que nadie creía te levantó, nadie daba por ti un centavo y te levantó. Cuidado, que vengan las aves del cielo y hagan nidos ahí, que vayan a dañar la obra del Padre, porque no fuiste diseñado para eso. No es que la semilla de ese es un arbolazo, es lo sobrenatural en mí. Pero cuidado, que venga el enemigo y ponga falsa doctrina, traiga otras cosas que no vienen de él. Que venga el enemigo y eso se asiente sobre ti
se siente sobre tu cabeza. A eso es lo que nos refiere esta práctica. Y la paloma. Y la paloma ha sido como Espíritu Santo. Sí, un simbolismo, pero es un simbolismo profético, por lo que tiene 5 alas guías, los 5 oficios sacerdotales, ¿verdad? Y tiene 9 plumas tiene 9 alas guías, el fruto y también don, ¿verdad? Son 9. Y tiene también atrás, tiene unas, en la cola sus plumas tienen 5, que es lo que le da equilibrio, que son los oficios sacerdotales de Efesios 4:11. Eso es el simbolismo de la paloma. No es que bajo una paloma, eso fue un mashal, un proverbio, que ¿cómo van a representar el espíritu en una paloma? ¿Verdad? Por ejemplo, el que le vieron los 4 seres vivientes, ese es un mashal, algo sobrenatural, lo simplificó para que podamos entender. En el mashal, entonces la sabiduría del reino, eso Yeshua lo simplificó para que entiendan con ejemplos simples. El agricultor que escuchó esto decía, este está loco, ¿cómo va a ser un árbol si es una mata así? ¿Cómo van a poner nidos ahí? ¿Verdad? Entonces él estaba dando una enseñanza bien profunda, pero con algo simple. Decía, va a ser ocurrir algo sobrenatural en tu vida, y el reino de los cielos es eso. Es otra cosa lo que nos totalmente diferente nos han enseñado. Claro, y de la cizaña también es algo sorprendente. Yo sé, esa enseñanza es falsa doctrina, que viene de manipulación, pero porque nos dormimos. Es decir, creí lo que me decía y no me ocurrió de que esté escrito. Y hay muchos pasajes en la escritura que hablan de las aves. Es hortaliza la que está en los árboles, todo el mundo del árbol. Claro, y hay dibujos, y hay enseñanzas, se les enseña a los niños, es hortaliza. ¿Tiene que ver algo la semilla de la mostaza con la fe? Sí, porque en un pasaje más adelante vamos a estudiar. Pero dice que Si tu fe fuera como un grano de mostaza, es decir, la semilla más pequeñita, entonces tú dirías, este monte pasa. Pero cuando lleguemos allá, ahí estudiamos. Muy bien, pongamos en pie y hacen acuerdo que nos quedamos en la semilla de mostaza. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Usted, mi hermano Rodrigo Raúl Delgado? Tal vez un proverbio que nosotros oíamos de muchachos cuando había la cena, cuando ellos reservan, digamos, hacían los cercos para